No hubo anuncios. No hubo conferencias de prensa. Todo comenzó con datos. En estaciones de monitoreo alrededor del mundo, los científicos vieron algo que parecía imposible. Revisaron los números una y otra vez. Luego llamaron a otros expertos. Todos estaban viendo lo mismo. En los últimos 18 meses, la Tierra rompió múltiples récords climáticos al mismo tiempo. Temperatura global, temperatura del océano, vapor de agua en la atmósfera, hielo marino antártico y calentamiento de las aguas profundas. Nunca se había registrado una combinación así desde que existen mediciones modernas. Y México está entre los países que sentirán con más fuerza sus efectos. Esta noche, veremos qué detectaron los instrumentos, por qué estos cambios son diferentes a todo lo anterior y qué significan para México y el resto del mundo. Si te interesa entender lo que realmente está pasando, dale like, suscríbete y cuéntame en los comentarios desde dónde nos ves. Ahora sí, empecemos con los datos. Hay una diferencia importante entre romper un récord climático y romper múltiples récords simultáneamente en variables que normalmente no se mueven juntas. Cuando una sola variable rompe su récord histórico, los climatólogos lo registran, lo analizan y buscan explicaciones dentro del rango de variabilidad natural del sistema. Puede ser un año inusualmente cálido por factores naturales. Puede ser la expresión de un El Niño intenso. Puede ser la variabilidad normal amplificada por el calentamiento de fondo. Cuando múltiples variables independientes rompen sus récords al mismo tiempo, variables que miden aspectos diferentes del sistema climático y que históricamente no han estado perfectamente correlacionadas, eso es una señal diferente. Eso indica que el sistema en su conjunto ha entrado en un estado que no había alcanzado antes dentro del periodo de observación. Eso es exactamente lo que ocurrió entre 2023 y 2024. La temperatura global promedio de la superficie terrestre superó 1.5 grados Celsius por encima del promedio preindustrial por primera vez en la historia instrumental. Este número es significativo, porque 1.5 grados es el umbral que el Acuerdo de París de 2015 identificó como el límite que la comunidad internacional debería esforzarse por no superar. No fue superado por un año completo, fue superado mes a mes durante un periodo récord, pero la dirección del sistema quedó inequívocamente establecida. La temperatura de la superficie del océano global alcanzó niveles sin precedente en los registros instrumentales durante 2023 y se mantuvo en rangos anómalos durante 2024. El océano absorbe aproximadamente el 90% del calor adicional que el aumento en gases de efecto invernadero genera en el sistema climático. Cuando la temperatura de la superficie oceánica rompe récords históricos de manera sostenida, significa que el océano está recibiendo más calor del que puede distribuir y disipar a través de sus procesos normales de circulación. El hielo marino antártico alcanzó su extensión mínima histórica en febrero de 2023, aproximadamente 1 millón de kilómetros cuadrados por debajo del récord anterior. Para contexto, 1 millón de kilómetros cuadrados es aproximadamente 5 veces el tamaño del estado de Chihuahua. Esa superficie de hielo que normalmente existía y que en 2023 no existió, representa una pérdida de reflectividad, de capacidad del planeta para devolver la radiación solar al espacio, que tiene consecuencias directas sobre el calentamiento oceánico en el hemisferio sur. La concentración de vapor de agua en la estratosfera, la capa de la atmósfera que está aproximadamente entre 12 y 50 kilómetros de altura, mostró una anomalía excepcional relacionada parcialmente con la erupción del volcán submarino Hunga Tonga Hunga Ha'apai en enero de 2022, que inyectó una cantidad sin precedente de vapor de agua directamente en la estratosfera. Ese vapor de agua estratosférico actúa como un gas de efecto invernadero adicional, atrapando calor en el sistema con una eficiencia
que los modelos todavía están cuantificando completamente. Ninguno de estos eventos por sí solo sería suficiente para decir que la atmósfera hizo algo que nadie vivo ha visto. La combinación de todos ellos ocurriendo simultáneamente, en el contexto de un sistema que ya venía acumulando anomalías durante décadas, es lo que hace que los climatólogos más experimentados, personas que han pasado sus carreras estudiando la variabilidad natural del clima, estén usando un lenguaje que no usaban antes. Fue lo que registraron los instrumentos en 2023 y 2024, simplemente el resultado de un El Niño intenso superpuesto sobre el calentamiento de largo plazo, ¿o fue algo cualitativamente diferente, un sistema que cruzó un umbral que no habíamos cruzado antes? Para responder eso, necesitamos entender qué es exactamente lo que cambió y por qué el vapor de agua es la clave de todo. Cuando la gente habla de gases de efecto invernadero, habla de dióxido de carbono, habla de metano, habla de óxido nitroso. Casi nadie menciona el vapor de agua. Ese olvido es uno de los más costosos en términos de comprensión pública del sistema climático, porque el vapor de agua es en realidad el gas de efecto invernadero más abundante en la atmósfera terrestre, más que el CO2, más que el metano, por mucho. La razón por la que el vapor de agua no aparece en las discusiones de política climática es que no es un forzante primario, no es el gas que los humanos están emitiendo directamente en cantidades problemáticas. Es un forzante de retroalimentación. Funciona de la siguiente manera. El CO2 que emitimos calienta la atmósfera, lo que evapora más agua de los océanos, lo que pone más vapor de agua en la atmósfera, lo que atrapa más calor, lo que calienta más la atmósfera, lo que evapora más agua. Es un ciclo de retroalimentación positiva. Positiva en el sentido matemático de que se amplifica a sí mismo, no en el sentido de que sea bueno. Los modelos climáticos que proyectan el calentamiento futuro incluyen este ciclo de retroalimentación del vapor de agua. Está incorporado en las estimaciones estándar de sensibilidad climática. No es una sorpresa que exista. Lo que sí fue una sorpresa, o más precisamente, lo que ocurrió con una magnitud que los modelos no habían proyectado con esta intensidad para este periodo de tiempo, fue la inyección directa de vapor de agua a la estratosfera por parte de la erupción del Hunga Tonga. Los volcanes normalmente emiten material en la troposfera, la capa más baja de la atmósfera, donde ocurre el clima. Los volcanes más grandes y explosivos pueden inyectar material en la estratosfera, pero ese material es principalmente dióxido de azufre, que forma aerosoles reflectantes que en realidad enfrían temporalmente el planeta, bloqueando la radiación solar. Es el mecanismo que causó el año sin verano de 1816 después de la erupción del Tambora. El Hunga Tonga fue diferente. Fue una erupción submarina que interactuó con el agua del océano y en lugar de inyectar principalmente dióxido de azufre, inyectó una cantidad extraordinaria de vapor de agua directamente en la estratosfera. Los investigadores de la NASA calcularon que la erupción añadió aproximadamente 150 millones de toneladas de vapor de agua a la estratosfera, un incremento de aproximadamente el 10% sobre el contenido estratosférico normal. El vapor de agua en la estratosfera no se comporta como el vapor de agua en la troposfera. En la estratosfera, donde no hay lluvia que lo elimine, puede permanecer durante años, y mientras permanece ahí, actúa como una manta adicional que retiene calor en el sistema climático. Los investigadores calculan que esta inyección estratosférica de vapor de agua por parte del Hunga Tonga podría haber contribuido entre 0.1 y 0.35 grados Celsius adicionales de calentamiento global durante el periodo 2023-2025, superpuestos sobre el calentamiento de largo plazo ya en curso. Eso puede sonar pequeño, no lo es. Estamos hablando de un sistema donde la diferencia entre temperaturas que la humanidad puede manejar y temperaturas que generan consecuencias sin precedente
se mide en décimas de grado. Un incremento adicional de 0.1 a 0.35 grados sobre un sistema que ya estaba en su límite superior histórico es la diferencia entre presionar un sistema y empujarlo más allá de donde ha estado. Y aquí está la parte que conecta directamente con México y con el mundo en general. El vapor de agua estratosférico adicional no calienta el planeta de manera uniforme. Tiene efectos regionales que los modelos todavía están trabajando para cuantificar con precisión. Pero la evidencia preliminar sugiere que sus efectos son particularmente pronunciados en las regiones subtropicales y tropicales, exactamente las regiones donde vive México, donde viven las poblaciones más vulnerables de América Latina, donde se concentran los sistemas agrícolas que alimentan a cientos de millones de personas. Fue la erupción del Hunga Tonga el factor que empujó al sistema climático de 2023-2024 más allá de lo que el calentamiento de largo plazo por sí solo habría producido. Los investigadores todavía están debatiendo la magnitud exacta de su contribución, pero el consenso emergente es que sí contribuyó, y que esa contribución, combinada con el El Niño más intenso en décadas y con el calentamiento oceánico acumulado, produjo la combinación de récords simultáneos que ningún ser humano vivo había visto antes. Los números globales son importantes para entender el mecanismo, pero los números que le importan a las personas son los locales. Los que se sienten en la piel, en los campos, en las ciudades donde viven. México en 2023 y 2024 sintió la combinación de estos factores atmosféricos de maneras específicas y medibles. Las temperaturas del Golfo de México y del Pacífico mexicano alcanzaron anomalías históricas. El Golfo de México, que ya es uno de los cuerpos de agua más cálidos del planeta durante el verano, registró temperaturas superficiales que en varios puntos y períodos superaron en más de 2 grados Celsius el promedio histórico para la misma época del año. Esto importa por varias razones. Primera, el Golfo de México es la fuente principal de humedad que alimenta las lluvias de verano en el centro y este del país. Un golfo más cálido evaporó más agua, lo que en principio podría pensarse como favorable para las lluvias, pero la realidad atmosférica es más compleja. Segunda razón por la que importa. Las temperaturas del Golfo de México son el combustible que alimenta los huracanes que afectan la costa del Pacífico y el Atlántico mexicano. Un golfo más cálido significa más energía disponible para sistemas que se desarrollen sobre esas aguas. La temporada de huracanes del Atlántico de 2023 fue la más activa en términos de energía acumulada desde que hay registros confiables. No necesariamente en número de tormentas, aunque ese también fue elevado, sino en la intensidad y duración de los sistemas que se formaron. El huracán Otis, que tocó tierra en Acapulco el 25 de octubre de 2023, como huracán categoría 5, con vientos de más de 270 km por hora, fue el ejemplo más dramático y más doloroso de lo que aguas oceánicas, anómalamente cálidas, pueden hacer a los sistemas tropicales que se desarrollan sobre ellas. Otis mereció atención especial no solo por su intensidad, sino por la velocidad de su intensificación. En menos de 24 horas, pasó de tormenta tropical a huracán categoría 5, uno de los ciclos de intensificación rápida más extremos jamás registrados en el Pacífico Norte Oriental. Los modelos de pronóstico no lo vieron venir con esa intensidad. Las comunidades en su trayectoria no tuvieron tiempo de prepararse adecuadamente. Y Acapulco, una ciudad de aproximadamente 900,000 personas, sufrió daños catastróficos que todavía están siendo cuantificados y reparados. La razón por la que Otis se intensificó tan rápido no es un misterio. Cruzó sobre aguas del Pacífico Oriental que estaban anómalamente cálidas, calentadas por la combinación del El Niño en curso y las anomalías oceánicas de largo plazo.
Los huracanes se intensifican cuando el agua bajo ellos es suficientemente cálida y suficientemente profunda. El Pacífico, frente a las costas de Guerrero, en octubre de 2023, cumplía ambas condiciones de manera excepcional. Más allá de los eventos extremos, México sintió los cambios atmosféricos en su ciclo de lluvias. Los patrones de precipitación en 2023 y 2024 fueron erráticos en una manera que los agricultores, con décadas de experiencia, describieron como diferente a cualquier cosa que hubieran visto. No simplemente más seco o más húmedo que lo normal, sino con una distribución temporal diferente. Lluvias que llegaban en el momento equivocado, periodos de sequía dentro de la temporada de lluvias, eventos de precipitación intensa concentrados en periodos muy cortos, seguidos de semanas sin lluvia. Este patrón, conocido técnicamente como variabilidad intraestacional aumentada, es exactamente lo que los modelos climáticos proyectan como consecuencia de la combinación de calentamiento oceánico y alteración de la circulación atmosférica. Y es particularmente dañino para la agricultura, porque los cultivos no solo necesitan agua en el momento correcto del ciclo de crecimiento. El norte del país continuó en una trayectoria de aridificación que la Comisión Nacional del Agua ha documentado durante 2 décadas. Los acuíferos en estados como Sonora, Chihuahua y Baja California están siendo extraídos a tasas que superan su recarga natural, y un ciclo hidrológico más errático hace más difícil que esa recarga ocurra de manera confiable. El centro del país, el altiplano, el Bajío, las zonas agrícolas que alimentan a gran parte de la población mexicana, experimentó temporadas agrícolas con niveles de incertidumbre que los sistemas de seguro agrícola existentes no estaban completamente equipados para manejar. Y las costas, tanto del Pacífico como del Golfo, enfrentaron una realidad que Otis hizo visible de manera brutal. La infraestructura costera mexicana, en muchos casos, no fue diseñada pensando en la posibilidad de huracanes de categoría 5 que se intensifican en horas en lugar de días. ¿Fue lo que México vivió en 2023 y 2024 el nuevo estado normal? ¿O fue un periodo de anomalía excepcional que pasará? La respuesta a esa pregunta determina todo lo que viene después. Aquí está el elemento de esta historia que más preocupa a los oceanógrafos y que recibe menos atención de la que merece en la cobertura pública del cambio climático. El océano no solo se está calentando de una manera que no sigue el patrón que los modelos proyectaban. Los modelos climáticos estándar proyectan el calentamiento oceánico como un proceso relativamente gradual y distribuido. El océano absorbe calor. Ese calor se distribuye a través de la columna de agua por procesos de mezcla, y el calentamiento de la superficie refleja de manera más o menos predecible el calentamiento acumulado en el sistema. Lo que los datos reales muestran es diferente. El calentamiento de la superficie oceánica en 2023 aceleró de una manera que superó las proyecciones de los modelos. Y esa aceleración coincidió con una reducción en la cobertura de aerosoles marinos, partículas microscópicas que los barcos emiten como subproducto del combustible que queman y que tienen un efecto de enfriamiento sobre el océano al reflejar la radiación solar y al servir como núcleos de condensación para nubes más reflexivas. En 2020, la Organización Marítima Internacional implementó nuevas regulaciones que redujeron drásticamente el contenido de azufre en el combustible marino, una medida completamente justificada desde el punto de vista de la salud pública y de la contaminación del aire, que ha salvado decenas de miles de vidas al reducir la contaminación atmosférica en las rutas marítimas y zonas costeras. Pero esas mismas regulaciones eliminaron, de manera prácticamente repentina, un efecto de enfriamiento que los barcos de carga habían estado proporcionando involuntariamente durante décadas. Al quemar combustible con alto contenido de azufre,
La flota naviera global había estado inadvertidamente creando una pantalla de aerosoles sobre las rutas marítimas más transitadas que reflejaba suficiente luz solar como para tener un efecto de enfriamiento medible sobre el océano. Los investigadores calculan que la eliminación de este efecto de enfriamiento involuntario podría haber contribuido entre 0.1 y 0.5 watts por metro cuadrado de forzamiento radiativo adicional. Una cantidad pequeña en términos absolutos, pero significativa en un sistema donde el balance de energía que determina la temperatura del planeta se mide en fracciones de watt por metro cuadrado. La combinación de El Niño, el vapor de agua del Hunga Tonga y la reducción de aerosoles marinos por la nueva regulación de combustibles navales representa lo que algunos investigadores llaman una confluencia de forzantes, múltiples factores que individualmente habrían tenido efectos manejables, pero que simultáneamente produjeron un calentamiento oceánico que superó lo que cualquier factor individual podría explicar. Y aquí está la parte crítica para entender por qué esto importa para México y para el mundo. El océano es el regulador térmico del planeta. Es el reservorio de calor que amortigua los extremos. Cuando el océano se calienta más rápido de lo que los modelos proyectan, eso significa que el sistema climático tiene más energía de la que esperábamos. Y más energía en el sistema climático significa tormentas más intensas, olas de calor más extremas, ciclos hidrológicos más erráticos. No en algún momento futuro. Ahora, lo que México vivió con Otis, lo que el norte del país vivió con las olas de calor récord, lo que los agricultores del Bajío vivieron con lluvias fuera de temporada. Todo eso es la expresión local de un océano que tiene más energía de la que debería tener según los modelos que usamos para proyectar el futuro. Y ese océano no se va a enfriar pronto. México no fue el único lugar donde la atmósfera mostró su nuevo estado. En Europa, el verano de 2023 produjo temperaturas récord en múltiples países mediterráneos. Grecia, Italia, España y Portugal registraron incendios forestales de una magnitud que los sistemas de respuesta diseñados para el peor caso histórico no estaban equipados para manejar. Rodas, en Grecia, realizó la evacuación turística más grande de su historia, cuando los incendios rodearon múltiples comunidades costeras simultáneamente. El norte de África vivió temperaturas que en algunas zonas de Argelia y Marruecos superaron los 50 grados Celsius. Un umbral que los fisiólogos consideran cercano al límite de lo que el cuerpo humano puede sobrevivir sin enfriamiento artificial, incluso en exposición corta. En Asia, India experimentó olas de calor que llegaron más temprano en el calendario que en cualquier año registrado, afectando la temporada agrícola de invierno antes de que las cosechas pudieran completar su ciclo de maduración. Bangladesh y Myanmar reportaron inundaciones de temporada monzónica, con precipitaciones que en varios eventos individuales superaron el récord histórico para un periodo de 24 horas. China experimentó tanto sequía extrema en el norte como inundaciones catastróficas en el sur durante el mismo año, una expresión del ciclo hidrológico intensificado, donde la mayor energía en el sistema produce tanto más evaporación como precipitaciones más concentradas e intensas cuando finalmente ocurren. En el hemisferio sur, la temporada de incendios en Australia de 2023 fue considerada por los bomberos veteranos del país como diferente en su comportamiento de cualquier temporada anterior, con fuegos que se expandían de maneras que los modelos de comportamiento de incendios entrenados en datos históricos no proyectaban correctamente. En el Ártico, la extensión del hielo marino alcanzó mínimos históricos para múltiples meses del año. Y en la Antártida, el déficit de hielo marino fue de una magnitud que los glaciólogos describieron, con el lenguaje cuidadoso que usa la gente que entiende lo que está diciendo, como sin precedente en la era de observación satelital.
Lo que conecta todos estos eventos no es simplemente que el clima fue más extremo que en años anteriores. Lo que los conecta es que múltiples sistemas climáticos en múltiples partes del mundo rompieron sus límites históricos al mismo tiempo. Una simultaneidad que es la firma de un sistema que ha cambiado de estado, no de un sistema que está experimentando variabilidad natural amplificada. ¿Es esta la nueva normalidad? O más precisamente, porque normalidad implica estabilidad, y de eso precisamente se trata este video. ¿Es este el nuevo punto de partida desde el cual el sistema continuará cambiando? Los modelos climáticos son herramientas extraordinarias. Son simulaciones computacionales del sistema climático terrestre que integran física atmosférica, oceanografía, química atmosférica, dinámica del hielo y múltiples otras disciplinas en representaciones matemáticas del planeta que se ejecutan en supercomputadoras durante semanas para producir proyecciones de décadas. Son las mejores herramientas que tenemos. Y tienen limitaciones importantes que es necesario entender para interpretar correctamente lo que nos dicen. La primera limitación relevante para esta historia es que los modelos climáticos fueron calibrados y validados usando el registro histórico del clima, esencialmente, el comportamiento del sistema climático desde que comenzamos a medirlo con instrumentos confiables. Cuando el sistema opera fuera de los rangos históricos que usamos para calibrar los modelos, la confianza en sus proyecciones disminuye. Los récords simultáneos de 2023 y 2024 representaron exactamente ese escenario. El sistema operó fuera de los rangos que usamos para calibrar los modelos, y varias de las anomalías observadas, particularmente la magnitud del calentamiento oceánico y la velocidad del deterioro del hielo antártico, excedieron lo que los modelos proyectaban para este periodo de tiempo. Eso no significa que los modelos estén fundamentalmente equivocados. Significa que están siendo superados por la velocidad real de cambio del sistema. Lo que los modelos proyectaban que ocurriría en 2030 o 2035 en algunos indicadores específicos, parece estar ocurriendo entre 5 y 10 años antes de lo proyectado. La segunda limitación es que los modelos tienen dificultad para capturar lo que los científicos llaman puntos de inflexión, umbrales en los que el sistema climático puede cambiar de estado de manera relativamente abrupta y que son difíciles de identificar con anticipación porque dependen de interacciones no lineales entre múltiples componentes del sistema. El colapso parcial de las corrientes de circulación oceánica del Atlántico Norte es un ejemplo de punto de inflexión potencial que los modelos no pueden predecir con confianza en términos de cuándo y con qué rapidez podría ocurrir. La desestabilización de las capas de hielo de Groenlandia y la Antártida Occidental es otro. Los datos de 2023 y 2024 no confirmaron que esos puntos de inflexión estén siendo cruzados ahora mismo, pero mostraron que varios indicadores clave se están moviendo en la dirección de esos umbrales a velocidades que los modelos no habían proyectado para este momento. Lo que los modelos sí dicen con alta confianza, y esto es importante porque es la base de política y planificación, es que las anomalías de 2023 y 2024 no son el techo. Son la nueva base desde la cual el sistema continuará cambiando. Los eventos que en 2024 eran récords históricos serán, en algún punto futuro que los modelos proyectan en décadas, eventos que ocurren con mayor frecuencia. Para México, eso tiene implicaciones muy concretas que los modelos proyectan con suficiente confianza como para ser la base de planificación. Mayor frecuencia e intensidad de olas de calor en el norte y centro del país. Mayor variabilidad en el ciclo de lluvias con impactos sobre la agricultura de temporal. Aumento en la intensidad potencial de los huracanes que afectan ambas costas, con mayor probabilidad de intensificaciones rápidas como la que produjo Otis. Continuación de la tendencia de aridificación en el norte y elevación del nivel del mar que afecta las zonas costeras de baja elevación.
Ninguna de esas proyecciones requiere que el sistema haya cruzado un punto de inflexión catastrófico para ser real y relevante. Ocurren dentro del rango de lo que los modelos estándar proyectan como resultado del calentamiento de largo plazo. Pero todas se vuelven más severas si el sistema está cambiando más rápido de lo que los modelos proyectaban, que es exactamente lo que los datos de 2023 y 2024 sugieren. Necesitamos hablar más específicamente sobre Hunga Tonga, porque es el factor menos conocido de esta historia y posiblemente el más importante para entender por qué 2023 y 2024 fueron diferentes de lo que los modelos proyectaban. El 15 de enero de 2022, el volcán submarino Hunga Tonga Hunga Ha'apai, ubicado aproximadamente 65 kilómetros al norte de la isla principal de Tonga, en el Pacífico Sur, produjo la erupción más explosiva registrada en la era de observación instrumental moderna. La explosión fue tan poderosa que generó una onda de presión atmosférica que dio la vuelta al planeta múltiples veces, detectable en estaciones meteorológicas en todo el mundo. Generó un tsunami que afectó costas a miles de kilómetros de distancia, y envió una columna de material volcánico hasta aproximadamente 55 kilómetros de altitud, penetrando profundamente en la estratosfera. Pero lo que hizo al Hunga Tonga único no fue la explosión en sí, fue su interacción con el agua. Como erupción submarina, el Hunga Tonga ocurrió en la interfaz entre el magma supercharliente y el agua del océano. El resultado fue la vaporización instantánea de volúmenes enormes de agua marina que fueron propulsados directamente a la estratosfera en forma de vapor. Los investigadores de la NASA calcularon que la erupción inyectó aproximadamente 150 millones de toneladas de vapor de agua en la estratosfera, un incremento de alrededor del 10% sobre el contenido estratosférico total previo a la erupción. Para contexto, las erupciones volcánicas normalmente enfrían el planeta a corto plazo porque inyectan dióxido de azufre que forma aerosoles reflectantes. El Hunga Tonga, por su naturaleza submarina, no inyectó suficiente dióxido de azufre para producir ese efecto de enfriamiento. En cambio, inyectó vapor de agua, que es un gas de efecto invernadero, directamente en la estratosfera. El tiempo de residencia del vapor de agua en la estratosfera es de años, no de semanas. Investigadores de múltiples instituciones, incluyendo la NASA, el Centro Europeo de Predicción del Tiempo a Medio Plazo y varias universidades, han publicado estimaciones del efecto de calentamiento de este vapor de agua estratosférico adicional. Las estimaciones varían, pero el rango central sugiere un forzamiento radiativo positivo de entre 0.1 y 0.35 watts por metro cuadrado durante el período 2022-2025. En el contexto de que el forzamiento total del CO2 acumulado es de aproximadamente 2.1 watts por metro cuadrado, un forzamiento temporal adicional de 0.1 a 0.35 watts es significativo, particularmente porque se superpone sobre un sistema que ya estaba en sus límites históricos.